Hola, bienvenidos a otro capítulo más de Alterno, Charlando el Arte. Hoy tenemos un invitado muy especial. X Alayón nos acompaña el día de hoy, nos va a contar su experiencia artística y su gran labor que desempeña en el área de la cultura. Queríamos también recordarles que este es un espacio co-creado entre el Museo de la Sociedad de Cirugía de Bogotá y Bienestar Universitario de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Entonces, bueno, entremos en materia, ya que hay muchas cosas interesantes del proyecto que manejas. Entonces, en primer lugar, muchas gracias por aceptar la invitación, por visitarnos en las instalaciones del museo el día de hoy. Sí, señor. Y por compartir esas experiencias que estás dispuesto a narrarnos el día de hoy. Entonces, X, en primer lugar, cuéntanos en qué consiste el proyecto en el cual vienes trabajando desde hace ya un tiempo. Sí, es un proyecto que tiene que ver básicamente con la formación, con la investigación y con poner en escena estos procesos, no solamente con participantes que han tenido formación, sino lo más importante que nosotros consideramos dentro de Tropa, que es la entidad con la que trabajamos, Sí. es la comunidad. ¿Por qué la comunidad? Porque muchas veces se convierten en un público espontáneo, pero dentro de los procesos educativos que debe tener el país, es necesario que los públicos empiecen a ser cualificados. Es decir, que el arte tenga un valor real dentro de la sociedad, dentro de la formación, dentro de la educación. Por eso nuestros proyectos le apuestan a la búsqueda de esos intereses en comunidad, de esa formación, con personas en conflicto, con personas en proceso de desplazamiento, con migrantes, con niños fuera del proceso escolar. A todos ellos tratamos de llegarles de la mejor manera. Ok, entonces para ir dándole como un contexto a esto que nos estás contando, la labor cultural y artística que desarrolla el proyecto que tú tienes, que se llama Tropa, como nos mencionas, está en el marco de las artes escénicas. Es lo que te entiendo. O sea, digamos, el global del proyecto está en las artes escénicas y teatrales, ¿no? Sí. Tropa inicia como una fundación sin ánimo de lucro, Tropa X Axis. Posteriormente nosotros damos un pequeño giro a que se llame Tropa Colectivo Artístico, porque integramos lo siguiente, varias disciplinas de las artes escénicas. Integramos la danza, el teatro, la acrobacia, la comparsa, la música. Entonces, se tiene que ver como un colectivo donde tiene cabida todo este tipo de personas que primero tienen el interés y segundo pueden ejecutarlo. Claro, varias expresiones que comparten un núcleo común, ¿no? Sí. El escenario en este caso. El escenario como la acción física, pero lo más importante, el sentir. Nosotros consideramos que el arte debe ser un aspecto trascendental en la vida de la sociedad y de la comunidad. Debe dejar una huella y marca una huella y nosotros tratamos de experienciar, si me permiten el término de la palabra, porque trabajamos con personas que vienen de diferentes ámbitos. Y lo más importante, porque nuestro país así lo requiere, en nuestro país se pierde a veces la condición económica, la condición social, la condición pluralista del ser humano. Lo que no podemos perder es el ámbito y el espacio cultural. Nosotros buscamos que ese arraigo cultural, que esa expresión cultural que trae cada quien pueda manifestarse en cualquier sitio. Y a partir de ello, poder hacerlos partícipes de los territorios en los que están. Llámese ciudad de Bogotá, llámese departamento de Cundinamarca, llámese localidad determinada, barrio, etcétera, etcétera. Ellos tienen que empezar a hacer un puente entre la cultura que traen y la cultura que tenemos.
para que eso no entre a pelear, ¿verdad? Que no vaya a reñir en ningún momento. Porque el arte, como nos lo han permitido conocer antes que enseñar, ha sido una acción elitista, distante. El museo, el teatro, la galería, muy lejos. Nosotros tenemos que acercarlo, y ese acercarlo es vivirlo. Nosotros tenemos un programa, un proyecto, un proceso dentro de nuestra organización que es el rescate de la cultura festiva. Y el rescate de la cultura festiva tiene que ver con fiestas tradicionales, con carnaval, con personajes, con la literatura, la música, la imagen, etcétera, de cada una de las regiones que integran no solamente a Colombia. También hemos tenido la oportunidad y venimos trabajando con migrantes venezolanos. Claro. Has mencionado un montón de cosas súper interesantes. No. Sí, básicamente pienso así rápidamente en algunos de los puntos que mencionaste. Teóricamente, esto que llamas de la cultura que traen, más la cultura que forman en un espacio determinado, se conoce como las esferas culturales, ¿no? Cierto. Entonces, son estas esferas a veces propias, se conocen de esta manera, un poco más individuales y obedecen a unos órdenes mucho más cerrados como las familias, por ejemplo, o inclusive pasa a ser el barrio, ¿sí? O el lugar específico donde la persona empieza un desarrollo en comunidad, ¿no? Donde surge la cultura. Y claro, eso varía evidentemente con un cambio de ciudad, con una movilización, con un trasfondo distinto. Entonces, claro, hay varias ejes culturales y esferas culturales que en algún momento se entrelazan o unas son producto de las otras, se alimentan, son todo el tipo de relaciones que hay entre ellas y que han sido como parte de varios estudios, ¿no? Sí, quisiera acotar, en este proceso es importante lograr la confianza, confianza del territorio y confianza de lo cultural. ¿A qué me refiero? Estas etapas que debe vivir una persona que llega a determinado sitio a exponer su cultura, primero tiene que afrontar un choque, claro, ¿cierto? Hay una tensión. Una tensión. Luego, tiene que explicitar a partir de su conocimiento. Y en América Latina tenemos una gran ventaja. Y es que el que no es citadino expresa su cultura. Tú lo escuchas hablando, tú lo escuchas haciendo, tú lo escuchas vistiendo, comiendo, diciendo abiertamente. Sí. Y esa es la mejor aula posible para conocer culturas. Claro. Esa es la invitación que yo le hago, sobre todo a mis estudiantes de secundaria, también a los estudiantes universitarios, a que fijen su vista en esos núcleos, nichos, grupos, asentamientos culturales, porque hay mucho que conocer. Y lo más importante, y lo sabemos nosotros, el arte, la cultura, hay que vivenciarlo. El conocimiento, cuando se vivencia, es conocimiento eterno. Siempre va a quedar. Claro, es la experiencia estética, ¿no? Entonces... ahí está todo. Pasa de lo teórico, pasa de lo tradicional en la historia, a ser algo muy, muy, muy centrado en la vivencia de la persona. Queda marcado. Claro, cuando lo sientes es que tenemos la experiencia, precisamente. Sí. Eso es lo importante, ¿no? Y uno desarrolla el bagaje teórico, digamos, para eso, pero finalmente el ciclo se completa o la función, inclusive cuando se habla de la función del arte, está en el impacto emocional que causa la experiencia, ¿no? Ahí es donde estamos arraigados. El arte necesariamente, ya lo decía ahora, marca una huella emocional. No es solamente ser artista, es entender el arte. Y cuando decimos entender el arte, no es tener un discurso acerca del arte, sino dejarse tocar por el arte. Y cuando dejas... construir un discurso propio, ¿no? Sí, claro.
Y cuando te toca el arte, lo que hace es potenciar los sentidos. Claro. Y entonces cuando se logran potenciar los sentidos, tenemos una persona mucho más sensible, sensible a todo, al conocimiento, a la comprensión, a la comunión entre seres humanos. A todo y al otro, que es muy importante. Y el respeto por el otro. Claro. Es lo más importante. Creo que es una de las funciones primordiales del arte en la educación, por ejemplo, es esa posibilidad de despertar los sentidos, de entrenarlos. Porque a nosotros, entre otras cosas, si no tenemos los sentidos entrenados, nadie nos enseñó a ser hijos, nadie nos enseñó a ser padre, nadie nos enseñó a hacer negocios, ¿cierto? De primera mano, sino todo viene por una acción teórica, aprendida, muchas veces sin la experiencia. Claro. Sí, eso es muy importante porque el arte, como ese canal de los múltiples canales que tiene la comunicación, los desarrollos del lenguaje que hemos tenido como especie, entonces tenemos el arte, y el arte pues funciona como ese sentido experiencial, ese sentido estético que nos permite también, de cierta manera, abordar al otro, ¿no? Reconocernos, por supuesto a nosotros, y reconocernos en el otro. Entonces, muchas veces, otros tipos de lenguaje son un poco, puede ser más difíciles de desarrollar de acuerdo a la circunstancia, a veces inexplorados por algunos grupos, digamos, de personas, nuevamente en unos contextos muy particulares que pueden llegar a dificultar ese tipo de exploraciones, pero el arte sí va entrando ahí como de ladito, ¿no? Como que rompe a veces esas barreras y a veces el resultado termina siendo ese, ¿no? En cómo nos permite ese encuentro con el otro y con los otros, ¿no? Y ahí está la construcción de comunidad y de tejido y de malla social. Sí, y para complementar esta apreciación que haces, la importancia que se tiene, ¿verdad?, de abordar desde las diferentes posibilidades, disciplinas, cualidades, comunidades, la cultura y el arte, como ese espacio que te permite construir conocimiento, respeto, de asistir a esos espacios normales y cotidianos. Es imposible concebir una vida de avanzada sin estar inmiscuido en el arte. Es una parte de la construcción de identidad, ¿no? Entonces, cuando encontramos comunidades que tienen una construcción fuerte, o sea, que reconocemos que tienen una construcción fuerte de comunidad, precisamente de sentido y apropiación, de que se apropian de estas expresiones, ¿cierto? Se apropian de ellos mismos y de la construcción común de estas expresiones, algunas de ellas artísticas, ¿no? Precisamente, que generan, ¿qué? Su cultura. Entonces hay un reconocimiento de ello y claro, es muy importante, ¿no? Porque te da sentido como individuo, te da sentido y te da esa participación comunitaria que básicamente todos buscamos, ¿no? No solo el reconocimiento, el autorreconocimiento, que es primordial, sino también el reconocimiento dentro de la comunidad, ¿no? Como un actor figurante. Y que es muy importante, y esto hablándolo a nivel colectivo. A nivel individual, el arte, las artes escénicas, la danza, el teatro, la comparsa, la música y todas las expresiones que en mi caso, en nuestro caso, en nuestra línea, tiene que ver con el desarrollo del cuerpo en el espacio, es un recurso vital para las nuevas generaciones, para el estudiante de la primaria, para el estudiante de secundaria, para el universitario y aún para el profesional. Y es cómo enriquecemos esos diferentes lenguajes. El lenguaje corporal, ¿verdad? El lenguaje simbólico, con el entrenamiento que nos permite el teatro. Mi invitación no solamente es a
a observar teatro, a leer teatro, a asistir a la galería, al museo. Es adentrarse en esos procesos, experimentarlo, vivir el entrenamiento para teatro, el entrenamiento para danza, el entrenamiento para comparsa. Poder trabajar sus sentidos en torno a ello y luego llevarlos a su espacio académico, a su espacio de vida social, a su espacio de vida familiar. La comunicación, la facilidad, la tranquilidad, la certeza, la seguridad va a ser mayor. Y cuando uno tiene todos estos beneficios del arte, la vida es más hermosa. La vida se llena de luces. Claro, ¿cómo nos encontramos, no? Parte de lo que ya hemos mencionado. Sí, básicamente, como lo acabas de expresar, es cómo encontramos, por ejemplo, esa seguridad, ¿cierto? O cómo la afianzamos, cómo la construimos, además de una manera adecuada. O sea, todo tiene formas y maneras de hacerse. Sí. A veces, como tú dices, recibimos esas instrucciones a manera teórica. Puede ser la instrucción del momento, ¿no? No queremos decir que esté bien o mal, sino que puede ser situacional, puede ser circunstancial, sí. Pero puede que no sea la mejor y puede que no sea la más apropiada bajo otra circunstancia. Entonces, el encontrarnos con las artes y el desarrollarnos de esa manera nos permite hacer ese tipo de exploraciones y de construcciones, porque es que hay una parte en la que hay una construcción, pero también hay una deconstrucción constante, ¿no? Sí. Del sujeto. Eso ocurre precisamente en estas artes escénicas, teatrales, sí. pero es una escenografía de la propia vida, ¿no? Es una transmutación de nosotros que estamos como en una escena también constante y nos obliga a construirnos, pero también a deconstruirnos para encontrarnos y encontrar también al otro. Si no deconstruimos algunas cosas, es muy difícil el reconocimiento, ¿no? Así es. Estaríamos nosotros hablando, y es una frase que siempre ha existido, y es: la vida es un gran teatro. Nosotros no vamos solamente a hacer teatro en la vida, sino la vida es un gran teatro a la cual nosotros participamos, y participamos de diferentes maneras, de diferentes formas, con diferentes espacios, diferentes épocas, diferentes situaciones. Hoy en día, acceder al arte es muy fácil. Por fortuna. ¿Cierto? Hace unos años era un poco más difícil. Era más complicado, claro. Y ahí vienen una cantidad... Como la tecnología, ¿no? Claro. Y la misma conciencia, por ejemplo, el hecho de que estemos hablando de esto, el trabajo que realizas en la parte académica con chicos, también con personas más adultas, no solo en el ámbito académico formal, sino digamos en el ámbito de comunal, llamarlo en espacios un poco digamos más pequeños y fuera de la academia, sin embargo ocurren procesos académicos allí, permite eso. Permite que esté al alcance de muchas más personas que antes no pensaban en ello, sino una formación que se veía distante, ¿no? Y de hecho, los escenarios, como dices, el museo de inicios del siglo XX, pues era ese escenario allá súper distante de las élites, precisamente, ¿sí? Y no había ese acceso. Ahora, por fortuna, tenemos, pero hay también dicotomías ahí, ¿no? Digamos que cuando más fácil es el acceso, que considero que en este momento puede serlo por el desarrollo tecnológico, digamos en este caso plataformas digitales que nos permiten partir, tenemos un mayor acceso también la mayoría de población a estos entornos digitales, entonces es mucho más fácil acceder a información y acercarse a este tipo de procesos. También se evidencia la falta a veces de conciencia, es decir, de tener esa educación mental que nos permite reconocer la importancia del arte. Eso lo has mencionado varias veces, ¿no? Sí. Como que parte del trabajo que ustedes hacen es dar ese reconocimiento y ubicar y darle la importancia, darle el lugar, ¿no? Que veamos que para una formación humana, holística, ¿cierto? Bien completa, requerimos también, ¿sí? Como requerimos otro tipo de conocimiento, requerimos también el conocimiento en el arte, ¿sí? Y la experiencia, ¿sí? Lo experiencial del arte. Sí. Pero a veces, a pesar de todo este acceso, ¿sí? Ahí está la dicotomía, es cuando
extrañamente a veces tenemos menos conciencia de ello, de pronto porque por lo mismo puede ser la facilidad, ¿no? Del acceso que no nos la exploración no sea tan complicada. Entonces, no sé si cuando tenemos todo tan fácil sea de igual manera fácil reconocerlo, ¿no? Entonces, a veces como que ocurre eso. En eso hay dificultades y de pronto podemos encontrar directamente algunas falencias en los procesos de cómo acceder al arte. Y vamos a hablar de lo siguiente. En la escuela, estoy hablando del pensum formal, de la academia, la clase de arte es muy ligera. Muchas veces, en muchas ocasiones, no se da la posibilidad de la vivencia de la misma. Entonces tú pasas en tu escuela primaria, en tu escuela de bachillerato y muchas veces en la universidad con algunas actividades que se permiten. Muy puntuales. Se pasa muy técnicas, ¿no? Sí, se pasa muy dibujo, una danza, algo, pero... Es muy esporádico. Sí. No se profundiza. Cuando tú llegas como profesional a la comunidad, entiendes y vuelves la vista atrás y dices, yo perdí el tiempo. Pero es conceptual y tiene que ver, nuevamente hablamos de esas esferas, ¿no? Entonces hay una esfera ahí muy superior en el caso de que, o sea, estoy pensando puntualmente cuando hablamos en esos escenarios de las artes como electivas, por ejemplo. Sí. Entonces, nomás usar esa palabra, ¿sí? Como que esto es algo que si bien quieres tomarlo, o no me toca, bien puedes no hacerlo, y sin embargo, sí, en cambio, por ejemplo, la formación matemática o científica no es selectiva, ¿no? Sí. O sea, hay unos grados de importancia, se concede una importancia diferente y también crecemos con ese mapa que Así nos es. impusieron, ¿no? Está totalmente... Eso influye bastante, tal cual como lo estás diciendo. O sea, cuando uno después, los que hemos tenido la fortuna de tener ese acercamiento al arte, y miramos en retrospectiva, pues encontramos eso, ¿no? Me dice, pero hombre, si la formación ¿dónde estuvo? hubiese sido distinta, ¿cierto? Las posibilidades serían diferentes. Claro. El acceso a las herramientas, ¿no? Precisamente. Y pasa en el joven. Llega adolescente. Antes no le encontraba sentido a la danza, al baile. Tocaba. Llega adolescente y se da cuenta que tiene que integrar un núcleo social. Claro. Y no sabe tocar un instrumento, no sabe bailar, no sabe trabajar una danza tradicional. Problemas de socialización, inclusive, pongamos un ejemplo tonto, ahora que vivimos tanto en conjuntos cerrados, ¿cierto? Sí. Antes no ocurría, ahora es más, pero ahora es cuando menos entendimiento hay con el otro, y es cuando más debería haber, porque el vivir en comunidades tan cerradas nos obliga. O sea, sí o sí debemos tener ese tipo de contacto. Sí. Entonces, la forma de socializar a veces se torna errónea, ¿cierto? Nos podemos sentir hasta incompetentes en esa socialización con el otro, pero eso proviene de ejercicios como estos. Claro. Precisamente. Es muy importante. Un joven que sale de su bachillerato e inicia la carrera de leyes, empieza a sentir que sus clases de teatro y sus clases de expresión corporal, ¿qué pasó? Si yo tengo que ir a mostrar mi cuerpo, mi presencia, mi voz, la oralidad mi es una gesto, expresión, toda la oralidad en esa acción. Y estamos poniendo ejemplos muy sencillos. Sí. Y entonces es cuando se mira y uno diría, bueno, y que se perdió en algún momento, porque recuerda, por ejemplo, formación antigua, o sea, todos esos disertantes griegos eran histriónicos, porque es que era la forma de expresión adecuada y cómo convencías, ¿no? De hecho, a tu público, cómo adquirías apoyo, cómo adquirías votos. Estamos hablando del desarrollo político, ¿no? Sí. Entonces, hacía parte de eso y de hecho eran instruidos todos en eso, en las escuelas atenienses y pues, por citar un ejemplo. Todo el origen del conocimiento en Occidente se da basado en las artes. Y el orador era un gran pensador, era un gran histrión, tenía un gran histrión. Y era el guía, además de la comunidad. Tenía la capacidad de entender lo que estaba en su entorno.
Y volvemos a lo que ya habíamos planteado. ¿Por qué? Por el desarrollo de sus sentidos, su perspectiva de vida. Era líder, que es una de las cosas que nosotros en Tropa buscamos, y es propender por formar líderes. Y no son líderes solamente en que sepan arte, sino comunales, que entiendan las necesidades de las personas. Y cuando uno entiende las necesidades de las personas, no se puede llegar directamente con un discurso sesgado y cerrado. Sí. Hay que tocar eso que yo llamo la huella emocional. ¿Y qué es la huella emocional? ¿De dónde procedes? ¿Cuáles son tus cantos? ¿Cuál es tu tradición? ¿Cuáles son tus cuentos? Conectar con el otro, ¿verdad? Y eso da confianza. Eso abre el espectro de posibilidades para entrar a desarrollar otros conocimientos, otros encuentros, otras fuentes de vida. Es que de todo lo que has dicho, que son cosas muy interesantes, por supuesto, hay algo que desde que empezaste a contarnos esto me ha quedado sonando, y es cómo el arte es una posibilidad de construcción del conocimiento. Entonces, ahora inclusive se ha venido trabajando durante ya muchísimos años, pero ahorita son discursos que están muy fuertes en la parte teórica, y es precisamente eso, es la validación del arte a través de construir conocimiento. O sea, ¿qué tipo de conocimiento, sí, podemos construir a partir de las actividades artísticas, ¿cierto? Y cuál es la valía de ese conocimiento para la misma construcción del ser, ¿no? Entonces, como te decía, pensar en el conocimiento científico, ¿sí? Pero ¿qué tipo de conocimiento entonces tenemos a través del arte? ¿Cuál es el conocimiento artístico? ¿Y cómo nos construye? O sea, ¿tiene la misma valía que otros tipos de conocimiento que hemos identificado? ¿Incluso puede ser superior o es menor? Es llegar a pensar ese tipo. Aún no hay una respuesta concreta, ¿no? Y seguramente que seguiremos en esa búsqueda constante, pero es muy importante que el arte, en sus diferentes niveles, etapas, versiones, disciplinas, sea algo transversal dentro del mismo proceso académico, conocimiento, formación profesional, ¿cierto? Porque es lo que necesitamos. El arte tiene una de sus grandes funciones, y es la humanización. Los seres humanos tenemos que volver a humanizarnos. ¿Frente a qué? Frente a la naturaleza, frente a la persona y frente a las expectativas de vida. Dimos unos pasos muy técnicos, ¿no? Importantísimos. Nos permiten muchísimas de las cosas que tenemos ahora, y nos van a permitir muchas cosas que vienen del futuro, pero muchas veces en estos procesos nos deshumanizamos. Sí, ¿no? Y ese es el gran peligro de la humanidad. Perder la esencia del origen y hacia dónde vamos. Y el arte, considero que es como esa posibilidad de enmarcar la vida, la que siempre nos devuelve, pero de manera muy sutil, muy bonita, que nos permite la presencia de muchas cosas para que la vida realmente sea agradable, sea valorada en su nivel. Bueno, y con eso que mencionas de valorar la vida, ¿no? Ese ejercicio de valoración, pues yo creo que nos lo permite el arte a través de una construcción de pensamiento crítico. Es decir, el arte se vuelve una herramienta para ese tipo de construcción. Muchas veces asociamos este pensamiento crítico a un conocimiento, por ejemplo, mucho más abstracto como el matemático, pero yo creo que el arte lo opera en diferentes niveles. O sea, también hay una construcción de pensamiento crítico para algunas particularidades. Entonces, creo que eso es importante también de resaltar. Sí, es bien interesante entender, saber, conocer que el proceso artístico nos va involucrando en aspectos de cultura, en aspectos sociales, en aspectos políticos, en aspectos económicos, que son lo primordial del ser humano para vivir en una sociedad como la actual. Cuando una persona desde el arte logra entender estos procesos, fácilmente puede dar el paso a ser líder de una comunidad, porque está muy cerca de la realidad, de ese pensamiento crítico, de esa opción de vida
para liderar comunidades hacia un cambio, hacia una necesidad o simplemente hacia esos sueños y objetivos de las personas que todos los días están liderando. De ese entendimiento del otro, ¿no? Es salir un poco de ese concepto de individualidad que tenemos muy fuerte, ¿no? Hemos pasado de una vida totalmente comunitaria a ese desarrollo egocentrista de la individualidad que nos permitió, nos dio unas herramientas maravillosas, pero que ahora encontramos un poco conflictivo, ¿cierto? Y problemático, porque nos cerró demasiado y entonces perdimos esa identidad con el otro. Así y necesitamos recuperarla. Entonces, en eso que mencionas, encuentro ese líder que puede escuchar, ¿cierto? Que tiene esas habilidades y herramientas desarrolladas a través de ese ejercicio artístico complementadas con otro tipo también de conocimientos que le va a permitir estar como en sintonía, ¿cierto? Con esas particularidades que son lo que encierra esos sistemas o ecosistemas que nos rodean, económicos, ¿cierto? Financieros, culturales, políticos, a veces a una escala muy grande, a veces a unas escalas más pequeñas, ¿cierto? Comunidades o de país, por ejemplo, pero va a tener las herramientas que le permita encontrar al otro y juntos iniciar construcciones para un desarrollo, ¿no? Eso me parece... es esencial. El arte nosotros tenemos que verlo con esa grandeza que tiene, con esa facilidad para poderlo abordar. El arte no es únicamente la acción lúdica, no es únicamente la acción lúdica, va mucho más allá. Tiene unos compromisos de vida, tiene unos compromisos de historia y tiene unos compromisos reales frente a la vivencia. Genial. Bueno, Ese es el arte. A mí me parece maravilloso que estés llevando ese mensaje, que seas una persona que haya encontrado ese reconocimiento y hayas encontrado la importancia además de transmitírselo a los otros, de ayudar a otros a encontrarse y a encontrar a los demás en esas actividades que guías, en esa instrucción desde la parte tanto académica y vivencial a través del grupo y de los trabajos. Entonces, eso me parece espectacular que estés desarrollando esas actividades y que la gente tenga acceso a ese trabajo que llevas a través de esa construcción que has hecho con tu grupo. Estás fortaleciendo ese tejido y esa malla social y que tanto necesitamos. Entonces, eso me parece increíble. Felicitaciones. Muchas gracias. Sí, Tropa, colectivo artístico, lo llamamos, es una sociedad de creadores, donde todos los que estamos allí somos profesionales, hemos tenido un recorrido no fácil, estamos dedicados a la educación, estamos dedicados al arte, pero ante todo a las comunidades. Es lo más importante. Maravilloso. Muchas gracias. ¿En dónde te encuentras? ¿Qué redes puede acceder la gente para encontrar el trabajo que ustedes están haciendo y si, por supuesto, quieren unirse y ser partícipes de ese trabajo? Nuestro espacio de trabajo aquí en Bogotá es en la localidad de Engativá. En el barrio Bonanza estamos trabajando, pero trabajamos alrededor de 7 u 8 barrios dentro de la misma localidad. Nosotros tenemos convenios con la Secretaría de Educación, tenemos convenio con algunas universidades de la localidad. En nuestras redes está en Instagram, tenemos tropa.xy, en Facebook tenemos tropa xaxis y en Twitter tenemos tropa x. Entonces allí podemos encontrar los trabajos a los que nosotros accedemos, las convocatorias, que es algo muy importante porque nosotros nos convertimos en un brazo, en una extensión de esas posibilidades políticas y sociales que tiene la ciudad y tiene el gobierno nacional para el rescate de la cultura. Bueno, eso es. Maravilloso. Esperamos entonces que busquen las actividades que claro que sí. Si quieren participar, como pueden hacerlo, las convocatorias. Pueden hacerlo. Entonces, en tus redes encuentran todo ese trabajo, ¿cierto? Y esas posibilidades. X, muchísimas gracias. Con mucho gracias gusto. Por acompañarnos el día de hoy, por compartir esas experiencias, por esa charla tan agradable. Espero que todo el mundo la disfrute así como nosotros
la disfrutamos, me siento muy halagado y es muy interesante reconocer que se esté haciendo ese tipo de trabajos en la comunidad, trabajos tan importantes, ¿no? Bueno, muchas gracias. Entonces, gracias por acompañarnos. Nuevamente Con también mucho gracias a las personas que hacen posible este espacio, desde la parte de audiovisuales, toda la parte técnica, con Giovanni, Sandra desde Bienestar, toda la parte de logística y el apoyo para la creación y el desarrollo de este espacio. Y a todos ustedes que nos acompañan en cada capítulo, agradecerles por vernos y esperamos encontrarnos nuevamente. Recuerden visitar también nuestras redes sociales, el fanpage del museo en Facebook, con el nombre Museo de la Sociedad de Cirugía de Bogotá. Encuentran también las actividades que desarrollamos y todo ese tipo de material que hemos creado. Y Fuchs Bienestar en Instagram, ahí también encuentran todo el material que se está creando y que ellos están brindando a toda la comunidad, no solo a la comunidad Fuchs, sino es abierto a las demás personas. Pues muchas gracias a todos, esperamos verlos en el próximo capítulo. Gracias, hasta luego.